¿Alguna vez te has preguntado cuándo fue la primera vez que aprendiste a desaparecer? No me refiero a esconderte físicamente, sino a esa otra forma más sutil, más devastadora. Esa manera en la que, sin que te dieras cuenta, empezaste a poner los deseos de los demás por encima de los tuyos, a callar lo que sentías, a minimizar lo que necesitabas, a creer que amar era sinónimo de sacrificio. Desde pequeña te lo dijeron de mil maneras, aunque quizás nunca con palabras. Estaba en las miradas, en los silencios incómodos, en los sé buena, sé amable, sé comprensiva. Te enseñaron a amar, sí, pero no a elegirte a ti primero. Porque para muchas mujeres, y tal vez para ti también, el amor vino disfrazado de renuncia. Renunciaste a tu voz, a tus límites, a tu espacio, a veces incluso a tus sueños. Te dijeron que ser buena era ceder, que ser digna de amor era ser incondicional, incluso cuando eso significaba dejarte al final de la lista. Y aprendiste sin darte cuenta que tu valor dependía de cuánto podías dar, no de cuánto podías ser. Pero, dime algo, con toda honestidad, ¿no estás cansada? ¿No hay noches en las que sientes que te perdiste a ti misma en el intento de ser suficiente para otros? ¿Que en el afán de sostener, de cuidar, de amar, te olvidaste de sostenerte a ti? Lo entiendo, no es tu culpa. El mundo nos entrenó así. Nos dijeron que el amor era un acto de entrega absoluta, pero se olvidaron de explicar que no se puede amar de verdad, desde el vacío. Hoy quiero hablarte no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que también tuvo que aprender a reconstruirse, que entendió que elegirte no es egoísmo, es el acto más honesto de amor que puedes ofrecerle al mundo, porque solo cuando te eliges puedes amar sin perderte. Solo cuando te eliges el amor deja de ser una cárcel y se convierte en libertad. A veces el vacío no se siente como un gran abismo, se siente como rutina, como esa lista interminable de cosas que haces por los demás, y la sensación sutil, casi imperceptible, de que nadie lo nota. Se siente en los «estoy bien» que dices por costumbre, cuando por dentro quisieras gritar que no estás bien, que te estás desmoronando. Se siente cuando preparas la cena, limpias la casa, escuchas los problemas de todos, organizas los cumpleaños, sostienes a la familia, trabajas, resuelves, sonríes, y al final del día, cuando por fin te sientas en la cama, sientes ese peso en el pecho, esa pregunta incómoda. ¿Y a mí? ¿Quién me cuida? Aprendiste a dar tanto que te olvidaste de pedir. Aprendiste a complacer tanto que ya ni siquiera recuerdas qué es lo que realmente deseas. Te dijeron que amar era poner a los otros primero. Y lo hiciste. Y lo haces. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se desgasta un poco más. Pero no lo dices, porque sientes culpa, porque te enseñaron que si piensas en ti, eres egoísta, que si pones límites, eres fría, que si te eliges, decepcionas, así que sigues amando desde el cansancio, cuidando desde el agotamiento, sosteniendo relaciones que te drenan, solo por miedo a quedarte sola. Y a veces ese vacío también se esconde en relaciones aparentemente perfectas. Esa pareja que dice amarte, pero no te escucha. Esos amigos que están mientras seas útil. Esa familia que espera tanto de ti, pero nunca pregunta cómo estás de verdad. ¿Y tú? Tú sonríes. Tú dices que sí. Tú te adaptas, te esfuerzas, te moldeas y cada vez te sientes un poco más lejos de ti misma, porque nadie te enseñó a decir, hoy me elijo a mí, porque aprendiste que amar es sacrificio, y el sacrificio, con el tiempo, se volvió costumbre. Pero esa costumbre tiene un precio. El precio es tu paz. El precio es tu autenticidad. El precio es que sin darte cuenta, vives para los demás, pero no vives para ti. Y sé que a veces ni siquiera sabes cómo sería vivir de otra manera, porque cuando te has pasado la vida complaciendo, el silencio de estar sola contigo puede dar miedo. Porque cuando todo tu valor ha estado atado a lo que haces por los otros, elegirte parece un acto de traición. Y duele. Duele mucho. Pero también es el inicio.
Todo esto que sientes no apareció de la nada. Tiene raíces profundas, raíces que nacieron mucho antes de que pudieras ponerle palabras. Desde pequeñas, muchas mujeres fueron criadas bajo un mismo guión no escrito, un guión que decía: tú estás aquí para amar, para cuidar, para dar. Pero ese guión venía incompleto. Nadie te habló del amor hacia ti misma. Nadie te enseñó que elegirte también es una forma de amar. Erich Fromm decía que amar no es un sentimiento, es un arte. Y como todo arte, requiere conocimiento, práctica, conciencia. Pero, ¿cómo íbamos a practicar el arte del amor maduro si desde niñas nos enseñaron a confundir amor con sacrificio? Nos dijeron que el amor verdadero se demuestra aguantando, que ser buena persona es ser incondicional, incluso si eso te rompe por dentro. Y así crecimos, aprendiendo a ignorar nuestros límites, a silenciar nuestras necesidades, a tener miedo de la libertad. Sí, miedo, porque la libertad, aunque hermosa, viene con un precio, la responsabilidad de ser tú misma. Y para muchas de nosotras, ser nosotras mismas fue algo que nos enseñaron a evitar. Desde pequeñas, aprendimos que ser auténticas a veces molestaba, que decir lo que pensábamos podía ser peligroso, que poner límites generaba rechazo. Entonces, poco a poco, elegimos lo más seguro: adaptarnos, convertirnos en lo que los demás esperaban, perder partes de nosotras para pertenecer. Pero ese mecanismo, que un día fue una forma de protección, hoy es una cárcel invisible, una cárcel en la que sigues sonriendo, pero por dentro sientes que te estás traicionando. Una cárcel en la que das, das y das, esperando que, en algún momento, alguien vea tu esfuerzo y te elija. Pero aquí está la verdad incómoda. Nadie puede elegirte de verdad si tú no te eliges primero, porque el amor que aceptas siempre está en el nivel del amor que crees merecer. Y si no te eliges, si no te valoras, si no te cuidas, seguirás permitiendo amores a medias, relaciones que drenan, vínculos que te fragmentan. Fromm decía que el amor requiere coraje, el coraje de ser tú misma, incluso si eso incomoda, el coraje de poner límites, incluso si eso decepciona, el coraje de mirarte al espejo y decir: hoy me elijo, no desde el egoísmo, sino desde la dignidad. Porque sólo así, el amor deja de ser un acto de sacrificio y se convierte en un acto de libertad compartida. Sólo así puedes amar sin perderte. Sólo así puedes construir vínculos donde ambas personas se eligen, sin anularse. Y sí, cuesta. Cuesta soltar las creencias viejas. Cuesta romper con los mandatos familiares. Cuesta mirarte y reconocer que por mucho tiempo fuiste parte de tu propia negación. Pero también ahí empieza el cambio. Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre el amor no es toda la verdad, que quizás, por años, cargaste un modelo de amar incompleto, distorsionado, un modelo que te enseñó a desaparecer para que otros brillen, a minimizarte para que otros se sientan cómodos, a creer que elegirte a ti misma era egoísmo. Pero no lo es. Elegirte no es traicionar a nadie, es finalmente dejar de traicionarte a ti. Sé que duele romper esa creencia, que la culpa aparece, que la voz interna susurra: si me elijo me van a rechazar, si pongo límites me voy a quedar sola, si digo lo que siento no voy a ser suficiente. Pero dime, ¿de qué sirve un amor en el que solo tú te apagas? ¿De qué sirve un vínculo donde solo hay espacio para el otro, pero no para ti? ¿De qué sirve amar si el precio es perderte? Hoy quiero que sepas algo que nadie te dijo cuando eras niña. Tienes derecho a elegirte. Tienes derecho a incomodar. Tienes derecho a decepcionar expectativas, si esas expectativas te anulan. Tienes derecho a ser tú, aunque eso no encaje en el molde. El amor verdadero, el amor que nutre, que construye, nunca debería pedirte que te abandones. Y si el precio de un amor es tu propia negación, quizás no sea amor, quizás sea dependencia, quizás sea miedo disfrazado de afecto.
Aquí empieza la verdadera revolución interna. Cuando entiendes que elegirte no te aleja del amor, te acerca al amor que mereces. Al amor donde no tienes que disminuirte para pertenecer. Al amor donde no necesitas desaparecer para ser vista. Al amor donde puedes ser tú, entera, imperfecta, auténtica, y aún así, ser profundamente digna de ser amada. Sé que no es fácil. Después de años viviendo desde el sacrificio, desde la necesidad de complacer, desde el miedo al rechazo, elegirte puede sentirse como caminar descalza sobre cristales, incómodo, doloroso, extraño. Pero es precisamente ahí, en esa incomodidad, donde comienza el verdadero acto de amor propio. No el amor superficial que te venden en las redes, no el de las frases bonitas ni las fotos sonrientes, sino el amor real, ese que se construye en el silencio de las decisiones cotidianas, en los pequeños actos de dignidad que poco a poco te devuelven a ti misma. Elegirte no siempre se ve grandioso. A veces es tan simple y tan poderoso como decir no cuando siempre dijiste sí, como quedarte sola una noche, en lugar de ir a donde no quieres ir, como soltar relaciones que ya no te nutren, aunque duela, como mirarte al espejo, reconocer tus heridas y decir, aquí estoy, herida, sí, pero presente. Elegirte es empezar a escuchar esa voz interna que por tanto tiempo silenciaste. Es darte permiso de estar cansada, de necesitar, de decir basta, de reconocer que mereces algo más que migajas emocionales. Y no siempre será fácil. Habrá momentos de duda, personas que no lo entiendan, vínculos que se alejen, pero también empezarás a atraer otra energía, vínculos más honestos, relaciones donde no necesitas fingir, personas que te valoran por lo que eres, no por lo que das. Aprenderás a construir un amor maduro, como decía Fromm, un amor que no nace desde la carencia, sino desde la plenitud, un amor que no exige que desaparezcas, sino que celebre tu existencia, un amor que comienza, innegociablemente, por ti. Para sanar, hay que volver a casa, a la casa interior que abandonaste persiguiendo aceptación. Y sí, puede que al principio esa casa esté desordenada, polvorienta, rota en algunos rincones, pero es tuya, y mereces habitarla. Mereces redecorarla, reconstruirla, habitarla con dignidad. Esa es la verdadera libertad, poder estar contigo y sentirte en paz, poder amar sin traicionarte, poder elegir sin miedo. El camino es lento, a veces te perderás, a veces querrás volver a los viejos patrones, pero no estás sola. Cada acto de amor propio, por pequeño que sea, es un ladrillo en la reconstrucción de tu autenticidad. Y llegará un día en que te mires y reconozcas a la mujer que siempre fuiste, pero que el miedo y las creencias no te dejaban ver. Una mujer que ama, sí, pero que también se elige, que cuida pero no se anula, que da, pero nunca más desde el vacío, sino desde la plenitud. Imagina, por un momento, que pudieras sentarte frente a ti misma, no a la mujer que todos ven, no a la que sonríe, cuida, sostiene, sino a esa otra, la que está cansada, la que en silencio lleva años sosteniéndose sin ser vista, la que muchas veces solo llora cuando nadie la observa. Cierras los ojos y ahí está, frágil, desgastada, con los ojos llenos de preguntas que nunca se atrevió a hacer. Te mira, y en su mirada hay miedo, pero también una esperanza tímida, como si por fin alguien estuviera dispuesta a escucharla. Y entonces, hablas. Perdóname, sé que por mucho tiempo te dejé sola, que te exigí ser fuerte cuando estabas rota, que te pedí amar cuando estabas vacía, que te obligué a sostener cuando ni siquiera podías contigo. Ella te mira, sorprendida. No está acostumbrada a ser escuchada. Y tú continúas. Me enseñaron que tenía que priorizar a todos, que ser valiosa era desaparecer para que otros brillen, y lo hice, porque no sabía otra forma. Pero hoy quiero empezar de nuevo,
Hoy quiero elegirme, quiero elegirte. Ella tiembla, le cuesta creerlo. Pero en sus ojos, por primera vez, hay un destello de fe. La abrazas, la reconoces, la aceptas, con sus grietas, sus cicatrices, sus miedos, y le prometes algo simple, pero inmenso. No volveré a abandonarte. Porque al final, todo este camino no es solo un acto racional, es un regreso, un reencuentro, una reconciliación contigo misma. Y ahí, en ese espacio íntimo, donde el mundo ya no puede exigirte, comienza la verdadera libertad. Quiero que cierres los ojos solo un instante y te imagines caminando por un bosque. Los árboles son altos, el camino es estrecho, pero hay algo diferente esta vez. Por primera vez, caminas ligera, sin la mochila invisible de expectativas ajenas, sin el peso de tener que ser perfecta, suficiente, incansable. Caminas contigo, con tus dudas, tus heridas, tu humanidad, pero también con tu dignidad intacta. Este no es un camino fácil. Elegirte no es cómodo. Decir basta no siempre será bien recibido. Poner límites puede doler, pero el precio de seguir sin elegirse, ese lo conoces bien. Ese es el precio de la autotraición, del vacío, de la vida vivida para otros. Hoy quiero que sepas que mereces algo más. Mereces un amor que no te pida desaparecer. Mereces vínculos donde no tengas que elegir entre ser tú o ser querida. Mereces habitar tu vida, tu cuerpo, tus decisiones, sin miedo, sin culpa, sin permiso ajeno. Elegirte es un acto radical de amor. Es un regreso a ti. Es mirarte y decir, hoy por fin me reconozco. Hoy por fin me pertenezco. Y desde ahí, el amor que llegue será diferente, más libre, más honesto, más verdadero, porque solo cuando dejas de traicionarte, el mundo empieza a verte de verdad. Solo cuando te eliges, todo lo que mereces comienza, poco a poco, a encontrarte. Así que hoy, aquí, quiero invitarte a hacer esa promesa. Una promesa silenciosa, íntima, poderosa. Hoy me elijo y no volveré a abandonarme. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que algo dentro se removió, te invito a quedarte, a ser parte de esta comunidad donde recordamos día a día que amar empieza por casa y que esa casa eres tú. Suscríbete, comparte, comenta. No por números, sino porque quizás al otro lado de la pantalla hay otra mujer que también está cansada de desaparecer. Y tu palabra, tu presencia, puede ser ese primer faro que la guíe de regreso a sí misma.